minutas de las sesiones 94 y 95 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Una nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, por el cual comunica que el diputado señor Felipe Donoso Castro reemplazará al diputado señor Guillermo Ramírez Díez en la sesión de hoy. Y un correo del Ministerio de Hacienda por el cual excusa la asistencia del ministro a esta sesión debido a compromisos impostergables suscitados en las últimas horas. Sin perjuicio de ello, hace presente la disposición de la autoridad para buscar un nuevo día y hora para tratar estas materias. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Entonces, y ya que el ministro Marcel no ha podido venir a esta sesión, que quede convocado para la próxima sesión del miércoles, ¿no? Para abordar justamente este proyecto que estamos viendo en tabla de TVN. Ofrezco la palabra en puntos varios. ¿Sobre la cuenta? Sí. Diputado Durán. El ministro Marcel se excusó. Sí, lo acaba de leer. Pero ¿por qué? ¿Qué motivo eran? No logré prestar atención. Perdón. En el correo dice que eran compromisos de última hora, él había confirmado, y anoche como a las 10 y tanto, y extraoficialmente supe que habían sido convocados a una reunión de urgencia en La Moneda. Por tema vino por eso la ministra Vallejo. Que la ministra Vallejo no estaba invitada, pero venía, había confirmado. Ya. Sí, hacer presente a la comisión que da a entender el ministro Marcel que le da poco interés a esta comisión y a los temas culturales de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, como digo, hay compromiso impostergable. Yo sé que ayer algo me había dicho la presidenta de la comisión con quien se comunicaron, que creo que había una reunión con por temas de electricidad. Pero bueno, entonces ofrezco la palabra en puntos varios, diputado Sebastián Videla, defensor del norte. Gracias, presidente. Quería oficiar nuevamente al presidente del directorio TVN. Ayer en algunos medios de comunicación salió justamente lo que oficiamos hace unos días respecto a lo que pasa con el equipo del programa de Carmen Gloria Arroyo, y ahora nuevamente públicamente se da a conocer que desvinculan a la editora del programa. No voy a dar el nombre, pero es la editora del programa, en la cual se da a conocer que se desvincula. Por lo tanto, me gustaría que el presidente del directorio pudiera dar a conocer el proceso que hubo. Además, se comenta de que fue sin ningún tipo de beneficio su salida. Por lo tanto, me preocupa mucho. Recordemos que ya hay una investigación, que en el oficio que entregó a la comisión TVN fue, la verdad, muy poco claro respecto a lo que se pidió acá en esta comisión. Por lo tanto, me gustaría que se dé a conocer el proceso, las causales de este despido y detalles respecto a la salida de la editora del programa en la cual doy a conocer. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Videla. Yo sumarme a sus palabras a solicitar el oficio. Yo quiero que al presidente del directorio de TVN, porque lo escuché en una cuña diciendo que esta Cámara no tiene injerencia, no tiene que meterse en estos temas. Bueno, si él viene a esta comisión y viene a pedir más recursos para Televisión Nacional, lo mínimo que esta Cámara de Diputados y quienes representamos en esta comisión también a la ciudadanía estemos al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, me parece relevante. Y quiero recalcar que de esta comisión, si el presidente del directorio solo quiere hablar los temas que le acomodan, está equivocado. Aquí tocamos todos los temas. Diputado Durán. Sí, respecto a lo mismo que el presidente del directorio de TVN venía a pedir más plata, y lo que yo le explicaba era que debían reducir costos y gastos, y muchas veces sueldos abultados, si tal vez obedece una política de reducir gastos, reducir costos o sueldos ajustados, tal vez estaría yendo por la línea adecuada, siempre que respete las leyes laborales. Pero si vamos a estar nosotros como Cámara de Diputados defendiendo X personas con sueldos millonarios sobrevalorados, creo que tampoco es lo que esperan los chilenos de TVN. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ofrezco la palabra sobre este punto si alguien, pero miren, ayer se envió un oficio a la comisión de TVN que se lo vamos a hacer llegar también a los diputados. Ya fue enviado la semana pasada. Entonces, se dio cuenta el lunes,
pero que ustedes lo tienen y refuerzo en el fondo lo que acaba de señalar. Entonces pido el acuerdo para enviar el oficio solicitado por el diputado Videla. Ok, acordado entonces. Ofrezco la palabra en varios, sigo en varios, ¿no? Entonces para continuar con la sesión y recibir a nuestros invitados que ya se encuentran acá en la mesa y darles la bienvenida. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que modifica la ley número 19.132 que crea empresa Televisión Nacional de Chile correspondiente al boletín 14.832-24 con urgencia calificada de simple y de la indicación formulada por el Ejecutivo. Asisten a la comisión de hoy los profesionales del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Raimundo Roberts Molina, también investigador del área de Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología, James Wilkins, el investigador del área de análisis legal del presidente del sindicato número 3 de Televisión Nacional de Chile, el señor Sergio Pizarro Grave. También junto a él viene el director del sindicato número 2, el señor Pablo Chasquiel Robles. ¿Cuál es? ¿Quién es? Ok. Roberts. El señor del sindicato 1, Sergio Pizarro. Y en representación de los trabajadores el señor Hernán Rosa Silva. Ahí sí. ¿No? Entonces, bueno, le damos la bienvenida y vamos a comenzar entonces con la exposición de don Raimundo, que es de la biblioteca. ¿Sí? No, yo prefiero sí, primero la biblioteca, después los sindicatos, porque generalmente la biblioteca obedece ser bien técnico y preciso. Espero. Sí, tiene la palabra. El micrófono. El micrófono, Raimundo, porque quede grabado. El micrófono. Entonces, bueno, como no ha alcanzado a llegar, entonces ahora sí le vamos a dar la palabra a la gente del sindicato portado, sindicato número 3 de Televisión Nacional, el señor Sergio Pizarro, tiene la palabra. Es abajo. Abajo la base del micrófono. Ahí está estupendo, ¿no? Ahí. Bueno, yo hice una preparación, estamos aquí Hernán, Pedro, para explicar un poco que nosotros estamos apoyando una reformulación de la ley que creemos que ha ido evolucionando el canal a circunstancias que para poder cumplir su misión requiere una reactualización de su forma de financiamiento y de su forma de gobernanza a propósito de estos mismos problemas que vemos a veces también de incomunicación que hay con el Parlamento. Todas esas cosas yo creo que se pueden regular en un nuevo proyecto de ley. Pero yo parto diciendo que el origen de la televisión pública se remonta al 28 de octubre de 1958, cuando se promulgó el decreto 7039 del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Uno pensaría que la televisión es mucho más reciente, pero ya en ese concepto se buscaba la coexistencia de televisión pública y privada en ese tiempo. Luego, en el gobierno del presidente Jorge Alessandri, se favorece la televisión pública financiada por el Estado a través de la Universidad de Chile, Católica y Católica de Valparaíso. Pero ellos, al comenzar a funcionar, empiezan a dar publicidad de carácter experimental, todo esto, sí. Ante eso, en el año 64, el gobierno de Alessandri inicia transmisiones ya de carácter experimental de lo que sería después Televisión Nacional, gracias a la red troncal de telecomunicaciones creada por el Estado. En 1968 el gobierno de Eduardo Frei comienza formalmente las transmisiones experimentales a nivel nacional. En el año 69, el 18 de septiembre, se inician las operaciones de TVN que conocemos hasta el día de hoy. Luego, con la recuperación de la democracia, se hace un cambio notable a la ley de televisión nacional que le da independencia a los gobiernos y otorgándole un carácter público por medio de un directorio nominado por el Senado, el presidente de la República y un representante de los trabajadores que tienen solo derecho a voz, pero con el compromiso además de autofinanciar sus operaciones, que es la regla y que la hace única. En ese momento había solo una televisión en Nueva Zelanda que también funcionaba con un carácter mixto, pero que también tenía la obligación de autofinanciarse, y es la circunstancia en la que estamos viviendo ahora. Por más de 20 años TVN fue una empresa exitosa, con una estructura de financiamiento cuyos ingresos permitían cumplir con el autofinanciamiento y a la par con algunas misiones públicas propias, creando 9 canales regionales, una señal internacional, la programación cultural más importante de televisión en Chile. Pero a partir de los cambios de las nuevas tecnologías,
los años 2000 en adelante, la Internet, los cambios del mercado publicitario cada vez menor, volvieron inviable a la empresa cumplir estas dos almas que obliga la ley, que es la televisión pública. Es momento de un nuevo cambio en televisión que permita, manteniendo la independencia y el carácter público, para poder cumplir su función en la sociedad chilena. Dejar al arbitrio solo el mercado de los medios de comunicación en Chile puede tener efectos negativos para el país. Hay cosas que las empresas privadas no tienen incentivo para cumplir y que TVN realiza. La existencia de canales regionales, más allá de la viabilidad comercial, la señal internacional, la mantención de un archivo histórico, el canal cultural y mantener asegurado el pluralismo y espacios a las minorías. Esa es la reflexión que hizo el exdiputado y exministro del secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, y generó el proyecto de ley para asegurar que TVN pudiera seguir cumpliendo las tareas públicas encomendadas. Ahora el gobierno de Boric retoma este proyecto y lo renueva. Creemos fielmente que es urgente modernizar la estructura y el sistema de financiamiento del canal, ampliar su función al espacio radial, como ya lo hace la competencia, así transformándolo en un financiamiento mixto con una estructura representativa más amplia que recoja de mejor manera la amplitud de la sociedad político chilena, pero con un sentido más profesional. Entendemos que el nuevo proyecto se recoge en esta necesidad y venimos como trabajadores de TVN a pedir a los diputados que desarrollen y aprueben este proyecto con la urgencia que requiere la actual situación que tiene el canal. Y en el carácter más personal, quiero contar mi experiencia después de trabajar por más de 12 años en la empresa privada y antes de llegar a Televisión Nacional, donde llevo 29 años. Para los profesionales, sean periodistas, técnicos, ingenieros, y no creo equivocarme que al menos en mi testimonio, pertenecer a Televisión Nacional tiene un significado especial, por cuanto nuestro último fin y propósito no es solo la viabilidad comercial de una empresa, sino de hacer un servicio público, que creo que comparten la experiencia ustedes, los diputados, cuando llegan a cumplir esa misión, que obviamente que lo redefine a uno como profesional. Nosotros estamos profundamente convencidos por experiencia que cumplimos ese rol distinto e identitario respecto a los medios privados, que tienen otros valores, pero que complementarios en un sistema de medios del país, donde TVN tiene que cumplir su rol. Por eso estamos aquí, para confirmar y apoyar la existencia de una televisión pública independiente. Eso. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a quien va a continuar de los sindicatos. No sé si se organizaron. Sí. ¿Va a continuar usted? Es don Pedro. Chascle. Tiene la palabra. Es cortito. El mercado de la publicidad ha cambiado con la llegada de nuevas plataformas más atractivas para los anunciantes, lo que ha reducido significativamente los ingresos publicitarios de los canales de televisión tradicionales. Los canales privados fueron adquiridos por holdings que respondieron a cambios con agresivas estrategias de mercado, estrategias con las que TVN no pudo o no supo competir. Como resultado, TVN perdió su área dramática y una parte significativa de su personal más calificado. Las decisiones tomadas por sus directorios en los últimos años no estuvieron a la altura del desafío. En este nuevo escenario, los canales de televisión en manos de holding privado no siempre generan utilidades directas. Sin embargo, cumplen una función estratégica para los holdings y los intereses de sus accionistas, influyendo en la opinión pública y cumpliendo otros objetivos corporativos totalmente válidos. Aunque no reciben inyecciones constantes de capital, cuentan con un respaldo financiero de su dueño cuando necesitan capitalización para completar sus proyectos. TVN se encuentra en una encrucijada si tiene que cumplir una misión pública y al mismo tiempo autofinanciarse con publicidad. ¿Cuál sería el holding que apoyaría a TVN? ¿Qué beneficios obtendría ese holding? Si es un holding privado, los beneficios estarían relacionados con los intereses de los accionistas y la capacidad de influir en la sociedad. Si nuestro holding es el Estado, los beneficios estarían relacionados con los intereses del pueblo de Chile. El tipo de propiedad del medio no determina por sí mismo que una empresa vaya a ser más eficiente y competitiva. Lo que sí determina el tipo de propiedad es si va a tener un rol público alineado con los intereses nacionales o seguirá los intereses de su dueño privado. Cada uno de nosotros es como si fuésemos accionistas del Estado chileno. Los niños que reciben educación a través de NTV, la gente de regiones que se beneficia con los centros regionales, los chilenos en el extranjero que mantienen su vínculo a través de la señal internacional, que además proyecta nuestra imagen país al mundo. ¿Qué propone la ley?
La ley escoge el camino del rol público de TVN, propone cambios para mejorar la gobernanza en el control del cumplimiento de la misión. En cuanto al financiamiento, se hace cargo se hace cargo de tareas que los privados no realizan, pero no es un cheque en blanco. Son recursos, por lo demás insuficientes, para áreas importantes, pero acotadas, de la misión pública del canal. Pensamos que apunta esta ley en la dirección correcta y esperamos que el consenso final, al discutir esta ley, surja una estrategia efectiva para resolver los problemas de TVN. Lo que es ineludible es que si queremos mantener el rol público de TVN, el Estado debe estar dispuesto a financiarlo adecuadamente. Al final del día, cada peso invertido en TVN debe traducirse en valor para cada uno de nosotros. Esto no solo es una cuestión financiera, es también una cuestión de responsabilidad social y de compromiso con el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted. Ofrezco la palabra a don Hernán, me queda pendiente, no sé si va a intervenir. Sí, Hernán. Hernán Rosas, también representación de los trabajadores de TVN. Bueno, tiene la palabra. Gracias, buenos días, presidente, gracias por recibirnos. Yo solo quiero agregar el factor de los montos. Pedro lo dijo en su intervención, los montos de la ley son insuficientes y son insuficientes por cosas sencillas. Número simple, TVN tiene 9 centros regionales que anualmente mantenerlos cuesta casi 2.500 millones de pesos anuales. Si la ley progresa, avanza y se aprueba, tenemos el compromiso de crear 6 centros regionales nuevos más en las regiones donde no hay. Arica, Iquique, Los Lagos, Aysén, Ñuble, Los Ríos. Entonces, 2.500 millones más 6 centros regionales más, estamos hablando de mínimo 1.000 millones más. La ley fija un tope de 5.500 millones. Entonces, el monto es insuficiente y para mí es súper importante que eso quede claro. NTV son 4.000. NTV, por otro lado, son 4.000 millones. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Entonces, aprovechando que hablaron los representantes de los trabajadores, abro la palabra a los colegas diputados después para pasar a los otros invitados. Diputado Durán, diputado Videla. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradezco la presencia de los invitados y también me hace sentido muchas las palabras que señala, que van en muy línea directa con el señor Vidal, que señala que los grandes consorcios privados eligen lo que quieren mostrar y que TVN necesita un gran consorcio que sería el Estado. Y la pregunta que yo me hago, ¿y si ese Estado, que en la práctica es el gobierno que dura 4 años, elige lo que quiere mostrar por 4 años? Tal vez se convierte en lo mismo que ustedes señalan de los privados. Acá necesitamos una televisión pública, pluralista. Pero hoy en día lo que está viendo la sociedad es que los canales públicos, en la práctica, están transmitiendo la línea editorial del gobierno de turno, independiente del color político. Entonces, lo que yo quiero plantear es que acá señala también uno de los expositores que con el nuevo tema de la publicidad, el canal tal vez no se supo adaptar o subir a la ola de la nueva tecnología, de los nuevos programas, de los nuevos streamers. Dicen que hay 9 centros regionales y cada uno cuesta 2.500 millones de pesos y que quieren ampliar a 6.000 centros más. ¿Y cómo lo hacen los canales o medios digitales que ahora están teniendo mucha mayor cantidad de espectadores, de televidentes, los youtubers? Lo hacen con medios muchos más acotados. Tal vez una de las cosas que me gustaría pedir al directorio de TVN, así como los sueldos de los parlamentarios, del personal de apoyo, está todo en transparencia, quisieran llegar un oficio a la Cámara de Diputados transparentando todos y cada uno de los sueldos de los trabajadores, de las empresas, de los subcontratistas,
que prestan servicios a TVN, y tal vez ahí nos podríamos dar cuenta que efectivamente ahí está el problema. Hay personas que tal vez están sobrevaloradas en cuanto a su sueldo, empresas que están subcontratadas abultadamente, y eso impide que tengamos un canal público eficiente y competitivo. Esto no es contra los privados, ni tampoco es contra lo público, es hacer las cosas bien, pero con los recursos justos y necesarios. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, saludarlo a todos y a todas. Tuve un problema de tránsito, así que me vengo incorporando, pero los venía siguiendo de manera telemática. Me decía el diputado Bernales, que siempre me reemplaza muy gustosamente, que el diputado Durán también le agradezco por haber asumido esta labor el día lunes. El diputado Videla tenía solicitada la palabra, Benavente y diputado Bernales. Gracias, presidenta. Una consulta antes, bueno, saludar a los invitados, por supuesto. ¿Existen más sindicatos y el sindicato que usted representa, por ejemplo, no sé, camarógrafo, qué tipo de funcionarios representa? Antes, para comenzar mi intervención. ¿Y cuántos son? Somos 3 sindicatos, más o menos casi el 90% del canal está sindicalizado. Hay representantes aquí de los 3 sindicatos. Yo soy del 3, que básicamente es prensa, él es del 2, que es producción, y está el presidente del sindicato, Juan Barahona. ¿Incluye los centros regionales también? Están los centros regionales que están distribuidos en algunos sindicatos. Ya, bueno, mi consulta es la siguiente. Respecto a los centros regionales, justamente, ¿qué opinan ustedes? Porque obviamente todos estamos de acuerdo de inyectar recursos y que TVN le vaya bien, pero lo que yo expuse también la comisión pasada y lo he dicho de manera pública en algunos medios es que es incomprensible, ¿cierto?, entender que TVN hoy día tiene un rating de 2-3 puntos en la mañana, ¿cierto?, que no le está yendo bien en audiencia. Entonces, obviamente que es una disyuntiva decir, invertimos recursos, obviamente sabemos que en el canal infantil y en lo otro, en los centros regionales, pero también, justamente usted lo manifiesta, los centros regionales, entiendo, tienen números rojos, y entiendo que Antofagasta, en la que yo represento, es la única que eventualmente tendría auspiciadores, mineras, que permitiría no tener números rojos. ¿Existe alguna estrategia a lo mejor para poder, obviamente, que los centros regionales no vayan a pérdida? Porque yo estoy de acuerdo que en Los Lagos, que en Arica, hay en centros regionales, hay más trabajo, hay más difusión de la actividad de los parlamentarios, de la gente, etcétera. Pero si van a invertir en eso y va a ir a pérdida al tiro, es como que, y como bien decía mi colega anterior, después va a venir otro gobierno, a lo mejor va a tener otra visión de esto. Entonces, ¿se ha visto algo respecto a los centros regionales? Y entiendo también que muy poco ellos han tenido información respecto al proyecto. A lo mejor conocer qué pasa en los centros regionales, cuántos camarógrafos son. Yo he visto este programa que hacen Estado regional, pero he visto que en algunos lo hacen en estudio, en algunos lo hacen por Zoom. Entonces entiendo, sin yo saber, a lo mejor no tiene infraestructura para hacerlo en el edificio que ellos tienen. Entonces sería maravilloso que las regiones tuvieran más centros regionales, pero quizás ver una estructura con profesionales que puedan hacerlo rentable, con las mineras, con las empresas, no sé, desconozco a lo mejor alguna estrategia que se pueda realizar. Esa como primera pregunta. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Videla. Vamos a responder, si quieren, cualquiera de los... Sí, ¿Tú sí. quieres responder? Te cedo la palabra. Una parte al menos. Sí. ¿Aló? Ahí sí está, ya. Okay. Los centros regionales, los privados desarmaron todos los centros regionales. O sea, centros regionales económicamente no mueve la aguja nada. Y si vas a racionalizar y tu fin último es la máxima ganancia posible, quitas todos los centros regionales. El canal 3 se tuvo también. Entonces, los centros regionales no existen, no son financiables, no mueven la aguja. Al mercado no le interesa financiar los centros regionales. Al mercado le interesa, y con justa razón, o sea, no digo que sea malo, al mercado le interesa dónde mueve la aguja. El mercado, en rigor, le interesan las 5 ciudades donde hay rating, que son 5, abarcan el 40% de la población de Chile, los 90% que cubrimos nosotros. Entonces, la dicotomía también va por, hablaba el otro diputado, es decir, entender que es distinto Estado a gobierno. Y yo creo que lo que intenta hacer esta ley, y si no lo logra, estar ustedes para lograrlo, es esa independencia del gobierno de turno.
y la seguridad económica para las labores que son eminentemente de función pública. O sea, los centros regionales, no hoy, desde el principio casi, son a pérdida. Antes TVN ganaba lo suficiente como para poder pagar esa función pública y seguir adelante. Pero hoy nosotros partimos el año, o sea, si esto fuera una carrera, todos los canales partimos, y nosotros ya partimos negativo, porque o sea, ya gastamos en lo que los otros no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no les interesa. Está bien que no les interese. Lo importante es que si a nosotros nos interesa, bueno, hay que financiarlo de algún lado. Los centros regionales hoy, cuando hablabas un poco de los recursos, Hernán, tú igual que estáis más, pero están homologados, casi todos tienen los mismos recursos técnicos para realizar, ahí a lo mejor hay decisiones editoriales de cómo hacer las cosas. La idea además es que los centros hagan más aún. Si tú puedes hablar más de eso. Sí, permiso, Presidenta. Claro, los 9 centros regionales la verdad es que están súper homologados en cuanto a tecnología. Evidentemente cada región tiene sus propias particularidades porque, por ejemplo, Punta Arenas es la primera sede de TVN en Chile. En Punta Arenas en los años 70 llegaron a trabajar más de 100 personas en el centro regional porque no llegaba la señal nacional, entonces se transmitía transmisión diaria para Punta Arenas localmente. Entonces hoy día si uno va a Punta Arenas ve que es un edificio que está sobredimensionado para lo que es y evidentemente hay un tema ahí de trabajo, de eficiencia. Se ha tratado de vender ese edificio, no ha sido posible. Si hay que mirar la modernización o el intento por mejorar infraestructura y eficiencia, hay que mirar Antofagasta y Rancagua, que son los 2 últimos centros regionales que se cambiaron de su sede y se trasladaron de casas más grandes, etcétera, a oficinas pequeñas, se adaptaron estudios de televisión adecuados a los tiempos que existen hoy día. Entonces, estamos trabajando en eso, pero como decía Pedro, financiar los centros regionales los centros regionales por esencia son función pública. Ningún otro canal le interesa tener centros regionales, ningún otro canal le interesa producir media hora, 40 minutos de noticias locales todos los días. Eso solo lo va a hacer TVN. Gracias. Muchas gracias. Estaba diputado Benavente que había pedido y Bernal y después la diputada Pérez. Igual le pido poder ser sintético también en las intervenciones porque hay harto interés de preguntar. Yo agradezco también a los invitados, pero para que podamos intervenir todos. Entonces, diputado Benavente, le cedo la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, obviamente los recursos siempre van a ser insuficientes y en el fondo las necesidades son múltiples y los recursos siempre van a ser escasos, como en todo. Entonces, y cuando eso ocurre, que ocurre prácticamente ese es el gran problema económico, digamos, qué hacer frente a necesidades múltiples con recursos escasos. ¿Cuáles son las decisiones que yo tomo? Y aquí les quería preguntar a ustedes, porque me hablan de crear nuevos centros regionales, con supuestamente estos fondos, estos nuevos recursos que entrarían. Y en tal sentido, pero también hay otros proyectos que tiene el gobierno en mente, crear una radio estatal o una radio pública. Yo creo que si los recursos son escasos y tenemos una multiplicidad de necesidades, yo les quería preguntar en primer lugar, ¿qué priorizarían ustedes? Porque no va a alcanzar para todo. Y además ya hay que financiar los costos de operación del canal, que durante todos los últimos años está produciendo pérdidas. Entonces hay que financiar los costos de operación y hay que cubrir la pérdida porque contablemente cada peso de utilidad que entre se destina a cubrir la pérdida, digamos, primero, la pérdida de arrastre, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que ahí hay un tema y ustedes, a lo mejor me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Qué priorizarían? Porque no se va a poder cumplir con todas las expectativas que nos planteó la ministra Camila Vallejo, por ejemplo. Y en segundo lugar también, cuando yo hay una cosa que es lógica, o sea, si tengo una institución, cualquiera que ella sea,
que lleva históricamente produciendo pérdidas, por lo menos en los últimos años, que la industria además a la que pertenece es una industria que va en declive, si eso está claro. Y yo tengo que, de una u otra manera, luchar para que sobreviva. Y le voy a inyectar recursos, no me puedo dar el lujo de inyectarle recursos y que la cosa siga igual. Porque entonces esos recursos sabemos que van a ser perdidos. Más allá de lo que yo lo destine, de que sea una función pública, pues yo también tengo que ser responsable porque en definitiva los recursos son de todos los contribuyentes, los que se están inyectando, en este caso, se inyectarían a TVN. Y en consecuencia también, ¿qué medidas ustedes tienen en mente de una otra manera para maximizar también esos recursos? Ustedes a lo mejor como trabajadores del canal, me imagino que tienen a veces un poco la película clara, donde hay a lo mejor costos excesivos, gastos excesivos, que podrían también de una u otra manera irse analizando para maximizar estos recursos y no que sea entonces inyectar más recursos y las cosas sigan igual. Y peor, porque la deuda con todos los chilenos en el fondo va a ser más grande. La gran diferencia de un canal privado a un canal público es que el canal privado, los recursos son de los privados. Si ellos pierden, los privados verán lo que hacen, cambiarán su directorio y por último el privado, si quiere seguir manteniendo su canal, se mete la mano al bolsillo y pondrá más recursos o buscará nuevos inversionistas. Aquí, un canal público son recursos de todos los chilenos y lamentablemente los chilenos las personas tienen pocas herramientas para exigirles de una u otra manera a quienes están no administrando bien muchas veces el canal o están produciendo pérdidas y están de una u otra manera aumentando la carga de los chilenos, exigirles responsabilidad. Entonces, de una u otra manera hay que ser doblemente responsable y doblemente cuidadoso con los recursos públicos. Eso. Gracias, diputado Benavente. Diputado Bernales. Sí, muchas gracias. Primero que todo, Presidenta, veo que Raimundo aquí de la biblioteca está muy inquieto. Solo decirle que tenga mucha paciencia. Así son las comisiones. Ya llegará su hora, estamos esperando. Estar muy atentos también. Voy a también intervenir a propósito de lo que dice el diputado Bernales. Agradezco a todos los invitados que vengan, pero también también decirle también a las personas de la biblioteca que siempre nos están colaborando, siempre están disponibles, sí. Que por tiempo tal vez que quedemos un poco cortos, pero también poder invitarlos también a una próxima sesión, porque también la exposición que van a hacer ustedes también va a suscitar muchas preguntas también y de mucho interés. Entonces, si es que no alcanzamos a completar todo, poder pedirles que puedan venir la próxima sesión y terminar también la exposición y las preguntas a lo mejor que queden planteadas por horario, digamos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no, le agradezco. Voy a ser muy breve, para no hablar tiempo, sí. Yo, un par de cositas. Primero, este proyecto de ley, si no va al proyecto, el proyecto no dice que va a crear nuevos centros regionales. Eso no va a ser así. O sea, no está en el proyecto de ley. Nosotros no vamos a votar eso. Quedamos a la buena intención de lo que haga TVN con esos recursos que se vayan a inyectar y en ninguna parte aquí se ha dicho que se van a crear los nuevos centros. Primera vez que escuchamos los nuevos centros que se crearían. Segundo, la radio, para mí el tema radio, que también se lo ha preguntado, pero quiero también reforzar la pregunta del diputado Benavente. Claro, va en un espectro que es digital. Yo creo que si hay que abrir para conseguir más recursos, porque se imagino que el fin de tener una radio es conseguir más recursos, tendría que ser una radio análoga. Sería la única fórmula que, por ejemplo, en regiones existan algunas empresas que puedan colocar recursos en una radio. Yo lo veo en mi región con radio, lo voy a especificar tal cual, ADN. Tengo radio de empresas locales haciendo publicidad en ADN. ¿Ok? Porque tienen espectro regional. Sí, también, yendo a la ley, acá ustedes pasan a tener, hoy día tienen voz en el directorio, pasan a tener un voto en el directorio. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cómo ustedes se organizan si son 3 sindicatos para que uno de ustedes los represente en ese lugar? ¿Se van alternando? ¿Preferirían que fueran 3 espacios en el directorio? Y esa es una pregunta súper concreta respecto a lo que vamos a tener que votar en este proyecto de ley, porque eso también hace hartas modificaciones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Bernales. ¿Le cedo la palabra? Porque sobre lo mismo el diputado. Sí.
Diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. En verdad, yo también quería pedir que se explayaran sobre el rol de los trabajadores en general, más allá de la representación de los trabajadores en el directorio, la importancia, creo que es bueno que lo escuchen los diputados y diputadas de su boca, como la importancia de que los trabajadores y trabajadoras se incorporen con voz y esta vez con voto a las definiciones, como en términos más amplios, generales. ¿Por qué es relevante que eso sea así y quede incorporado en el proyecto? Solamente. Gracias, diputada Pérez. Le cedo la palabra porque hay una pregunta puntual. Si hay reflexiones, vamos a hacer una reflexión final también con alguno de ustedes. Sí, diputada Castillo, la tengo aquí en la lista. Sí, voy a responder un poco en general. Hay dos conceptos primero que hay que precisar, digamos. En el fondo, aquí hay un financiamiento y unos costos comerciales del canal, de financiamiento de económico, digamos, y otros de rentabilidad social que puede entregar. El proyecto lo que pretende y lo que arroga es decir, sostengamos el aporte social que puede tener el canal. El canal tiene otra alma, ¿no es cierto?, que es el autofinanciamiento, con la cual tiene que cumplir todo lo que dice usted, o sea, de financiar, de ser lo más eficiente en el uso de los recursos, como decía también ahí, por ejemplo, revisar en qué consistencia podemos estar fallando, y eso lo tiene que seguir haciendo. Pero hay una carga, que es la que hablaba Pedro, ¿no es cierto?, con la que partimos nosotros, que es una carga, una imposición y una responsabilidad además que tiene el canal, como porque es una entidad distinta a los canales privados. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, incluso la participación de trabajadores no se da en los canales privados, obviamente. El representante de los trabajadores vota todo el canal, votan incluso los ejecutivos, la gente del sindicato, no sindicato y todo. Yo ocupé ese cargo y conozco la importancia que tiene para el directorio incluso, porque un directorio además y eso de alguna manera se trata de corregir también aquí, por eso hay que darle una mirada bastante pública al proyecto, más de estar tanto preocupado de cuánto plata va a costar en definitiva. Yo creo que la misión de lo que se le tiene que exigir al canal, porque el otro tiene que darse porque va a tener que seguir autofinanciando igual. De esa perspectiva, la responsabilidad pública que tiene que tener sosteniendo o desarrollando proyectos que a lo mejor sí, que no están en este momento, y como prioridad yo creo que lo que primero hay que tratar de mantener es lo que estamos y tratar de hacerlo eficiente, pero además también que eso no signifique el costo de tener que estar pagando el canal, trabajo que debería estar un poco financiado por el Estado porque son funciones públicas, no porque el canal autofinanciarse funciona como canal privado, entonces por eso también no nos diferenciamos mucho, porque tenemos que ir a recurrir y competir con las mismas reglas del mercado, entonces nos empezamos a parecer a un canal privado, obviamente. Por eso, para poder definir lo que le llamamos el mismo Estado, para decir, ¿saben qué? Para poder cumplir estas otras misiones, requerimos de recursos, no para esto otro, para competir con los demás. Eso tenemos que ser eficientes nosotros para cumplir y pagar las deudas que tengamos que pagar. Nosotros tenemos una visión, nosotros históricamente además, por ejemplo, las pugnas políticas que han habido dentro del directorio son los que en gran parte justifican los daños que tenemos económicos. La partida del área dramática del canal tiene un origen absolutamente de discusión política. Se quería sacar al director ejecutivo y el presidente del directorio dio información privada de sueldo y cosas que le molestó mucho a la gente que hacía el área dramática y prefirieron irse, porque saben que en la empresa privada no van a estar teniendo que estar dando esa responsabilidad. Y se terminó destruyendo una de las áreas y de hecho en la misma área, son la misma gente que sostiene a Megavisión en este momento en forma exitosa. Entonces, desde esa perspectiva, claro, y ahora compran, claro, derechos que se arrendan. Entonces, ahí hay un know-how que lo desarrolló el canal, y no solo eso, si uno ve en prensa, prácticamente todos los conductores de los noticieros de Mega, de Chilevisión, son gente que ha salido del canal. Con lo cual, lo que significa también que el canal aporta también a la sociedad en esos términos, a las empresas privadas, generando profesionales, formando profesionales de distintas categorías. O sea, hay muchas visiones, son muchas las perspectivas con las que se puede analizar la problemática de la televisión pública. Este proyecto, yo creo que el sentido que tiene es decir, tenemos que ampliar el directorio, y entendemos que tiene que ser un poco más amplio porque la sociedad chilena se ha ampliado y en esta visión, cuando partió en los años 90, que era bipartidaria prácticamente, no da y se tiene que ampliar. Tenemos que
generar un sistema mixto ahora de financiamiento, porque en realidad ustedes son lo único en el mundo que se tienen que autofinanciar como entes públicos. O sea, no hay otro proyecto en este momento, porque el que hubo también paralelo, que fue el de Nueva Zelanda, desapareció también y pasó a ser público completo. Mantengamos estas dos almas de ahora, ¿no es cierto?, de un financiamiento mixto, y sostengamos entonces, desarrollemos un poco la radio también. ¿Por qué? Porque todos los otros canales son en el fondo no es que sea un canal de televisión, ya no somos un canal de televisión. Tenemos web, y somos exitosos en el cable, Canal 24 Horas, el más exitoso de los programas en televisión en Chile, que se transmite por cable. Y hay un problema del mercado general, que a lo mejor también esos son vaivenes. La publicidad se orientó a empresas de la web, que no son tampoco la web chilena ni nada. La mitad de los recursos de la publicidad en Chile en estos momentos se están yendo a Google y a Meta. Ahí se fue. No es que tampoco lo tiene el 13, el Mega, no. Los tiene Google y Meta, empresas internacionales. Entonces, nosotros como país tenemos que reaccionar ante todo eso. Y esta es una parte pequeña para poder reaccionar. Muchas gracias. Sí, le cedo la palabra. Sí, muy breve. La sensación que nosotros tenemos es que nuestros dueños, el Estado de Chile, se ha portado muy mal con nosotros a lo largo de la historia. Nosotros tenemos desde el año 92 hasta hoy, una sola capitalización, una. ¿Cuánto? 40 millones de dólares, 42, no sé. Principalmente para NTV y para la digitalización, o sea, proyectos súper concretos. Ese mismo año, Chilevisión compró el fútbol por 120 millones de dólares. Un programa. Y el resto nada. O sea, TVN, el Estado de Chile sacó utilidades cuando nos iba bien. Piñera sacó 500 millones, Bachelet también sacó 500 millones. Entonces, y cuando digo el Estado, no estoy hablando del gobierno, el Estado estamos en el Estado también, ¿no? Es esto. La empresa privada, sí, tiene ese virtuosismo, pero un virtuosismo porque su dueño la apoya también. El dueño está detrás y le da espalda. TVN lo que ha conseguido, lo ha conseguido sin las espaldas de su dueño, en el abandono casi absoluto. Y aunque toda la gente diga de que creen que, a los locos que hemos pagado el costo político, como si TVN fuera financiada completamente por el Estado, sin financiarla por el Estado. Entonces es como el peor de los dos mundos. Entonces, este proyecto que para mí es un primer paso de lo que se puede hacer, de emparejar un poco la cancha para que sigamos compitiendo. Igual me estás diciendo que siga cumpliendo función pública, atrayendo a privados que les interesa vender su producto, no sé. Como que, en fin, no quiero ahondar en ese aspecto. Respecto a la radio no tengo más información, no voy a expresar opinión porque me gustaría saber un poco más. Yo hablo de lo que sé, en el fondo, ¿no? Pero bueno, sé de una buena radio pública, creo que la única a nivel nacional, Radio Carabineros de Chile, buenísima. Un buen ejemplo de una radio pública de alcance nacional. Muchas gracias, muy clarificadoras las dos últimas palabras. Tengo palabras pedidas todavía de diputados. Diputado Donoso, luego diputada Castillo y luego me voy a autodar la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio a los representantes de los sindicatos. Siento que hay como una imagen de que el Estado tiene el deber de financiar, pero no siento, por así decirlo, la contraparte de decir nosotros tenemos el deber de innovar, porque hablamos de los centros regionales percibidos como un valor y no siempre son un valor. Tienen mucho más medios que prácticamente todos los canales locales y no compiten con los canales locales porque no se adaptan, no buscan competir. Los miran con cierta quizás soberbia. Entonces, no buscan los medios digitales, no buscan llegar a todos los puntos de prensa, no. Ellos van con cierto, yo soy TVN. Entonces, eso es un problema,
Porque si tenemos un medio local que tiene más financiamiento que los medios locales, y no está en toda la región, y además, ahí tenemos... Y ahí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿por qué nos sentamos frente a TVN con bajo rating si tiene la capacidad o la tuvo? Y cuando uno dice yo quiero más plata, uno dice ya, pero ¿cómo hacemos que esto tenga plata, pero no sea un barril sin fondo? Decimos, hay una función pública, ok, tenemos que instalar los medios regionales, pero los medios regionales tienen que adaptarse a lo moderno. Tenemos que tener un canal público o un medio de comunicación, porque se definiría más como un medio de comunicación si ya tiene radio, tiene web, un medio de comunicación que tenga el alcance nacional, que tenga que hacer un esfuerzo por ir más allá que los privados, que hoy día no están así, porque hoy día los privados, por defecto, prácticamente tenemos un país cubierto entero por Internet, llegan. Nosotros antes, TVN era el único que llegaba a la isla, no sé cuánto, era el único, hoy día casi todos llegan. Y la señal abierta quizás es la menos poderosa. Entonces, tenemos que ver cómo orientamos esto a que sea poderoso. Si es que integran este directorio los miembros, los trabajadores, ¿cómo hacemos que se integren con ese ánimo? Y no con el ánimo de ser acreedores. Porque yo realmente siento que ahí se sienta TVN a decir, ¿no saben qué? Nosotros somos acreedores de ustedes. El Estado tiene que ponernos. Y no veo a TVN con ganas de decirnos, oye, nosotros vamos a innovar y vamos a lograr que esta televisión pública llegue a todos los sectores, sea un orgullo, cumplamos el rol público que tenemos, pero también no estemos siendo un saco roto, porque lamentablemente, y esos son temas que no tienen que ver con ustedes, la estructura de financiamiento que vemos nosotros, ese fondo todavía no se explica cómo va a llegar a ser. Es un fondo que no tiene ni patas ni cabeza hasta lo que conocemos, porque si fuese tan rentable, dejémoslo administrando los fondos de AFP, porque no es posible que 30.000 millones renten 5.000 millones anuales. Gracias, diputado Donoso. La diputada Castillo. Muchas gracias, presidenta. Primero saludar a los trabajadores y las trabajadoras de TVN, también a nuestro compañero de la biblioteca. Creo que este debate, si bien el proyecto de ley es bastante acotado al financiamiento, no puede no censurar, sino que puede limitar lo que significa televisión pública y lo que ello también lleva a hablar en diversas aristas de lo que significa un sistema de medios públicos, ¿ya? Incluyendo la radio, que no sabemos cuál es el procedimiento o cuál va a ser la medida que se va a tomar al respecto. Creo que es necesario que hablemos sobre todos estos temas, principalmente para ir desmitificando también una forma muy fácil o muy facilista de plantear que Televisión Nacional no ha sido capaz, por ejemplo, de adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias. Yo he visto esfuerzos, principalmente en pandemia, de cómo se realizan, además con recursos y presupuestos bastante limitados. Sin duda hay una diferencia respecto de los trabajadores y las trabajadoras de los rostros, por ejemplo, en términos de ingreso, de sueldo, y eso es una cuestión que no podemos desconocer, y yo creo que hay que transparentarlo, hay que señalarlo, y que también puede ser parte de, como bien dice el presidente del Sindicato 3, el puntapié inicial para poder reformar un canal público de estas características que tiene años también, informando a la comunidad. Creo que también es importante señalar que este proyecto no pretende un autofinanciamiento, o sea, un financiamiento 100% estatal, ¿ya? Por eso es como que leamos el proyecto para que también nos vayamos acomodando a lo que legislativamente tenemos que votar, sin dejar de conversar de otros temas como las estaciones regionales, las indicaciones que podemos realizar al proyecto, y también, ¿por qué no ver el estado del arte de lo que es la televisión pública hoy día en Chile y lo que es TVN? Que no está mal hacerlo, porque para eso somos parlamentarios y debatimos y ponemos nuestras posiciones políticas y las opiniones. Entonces, en ese sentido, este proyecto no se desprende de la modalidad de autofinanciamiento, muy por el contrario, de hecho, ese es uno de los temas que yo tengo un poco en contra respecto del proyecto, a propósito de que nos gustaría que fuera 100% estatal. Sin embargo, la modalidad mixta, que es la de la publicidad y de ir a buscar cierto
personas que vayan entre auspiciadores o sostenedores en este caso, no se desprende. Entonces, obviamente, aún así hay un esfuerzo para garantizar pluralismo informativo y efectivamente lo que nos gustaría en algún momento que no muera la televisión pública. Si aquí los únicos que pierden con la muerte de la televisión pública son las personas, a quienes representamos, a quienes representan ustedes en los sectores más alejados, la ruralidad. Yo vengo de una región rural, una región súper excluida de lo que son los sistemas mediales que pueden tener en Valparaíso o que pueden tener en Concepción o que está en la región metropolitana. Y claro, y se informan por Televisión Nacional de Chile y es un referente. Tenemos un canal regional tenemos un canal regional que yo crecí viendo el canal regional. O sea, es bastante añoso, tiene una trayectoria en la región de Coquimbo y los trabajadores y las trabajadoras de ese canal están preocupados porque han tenido una vida en relación a la función pública y sí están preocupados de este tema. Entonces yo agradezco que estén los 3 sindicatos acá presentes y por eso creo que es importante mantener esta conversación poniéndonos los límites de respecto al proyecto de ley, pero también dando cuerda un poco y dando rienda a que podamos discutir lo que queremos para la televisión pública, principalmente porque somos uno de los países que no tiene televisión pública como corresponde. Y eso también nos posiciona en rankings absolutamente lejanos de lo que significa la libertad de expresión, la libertad de prensa y también el ejercicio del pluralismo informativo que hoy por hoy, a propósito de lo que está pasando en toda nuestra región de Sudamérica y en el mundo, efectivamente necesitamos una televisión pública que dé capacidades para todas y para todos, más allá del gobierno de turno, que ese es otro mito u otra desinformación que se realiza, de que el canal público trabaja para el gobierno de turno, efectivamente le cubre las pautas. Yo soy periodista de profesión, les cubre las pautas, pero eso no significa que se deja de lado a otras actorías y bueno, TVN en su tiempo, y lo hemos dicho acá también, ha trabajado con una lógica bien binominal, pero ojalá que cambie también, ya que busque todas las actorías posibles, pluralismo, para que la gente pueda ver en su televisión, en sus programas, este tipo de contenidos. Y también la cultura, que es otro tema que lo hemos problematizado acá con las diputadas, principalmente de la baja contenido que tenemos en esa materia. Por último, Presidenta, yo creo que es importante que en el proyecto de ley podamos revisar este Consejo de la Sociedad Civil que no da cuando hablamos de la participación, el diputado Benavente por su intermedio planteaba de por qué hoy día las personas no pueden ni siquiera opinar en cuánto ponen el impuesto para poder sostener un proyecto de estas características. Y claro, a lo mejor el COSOC no es lo que queremos. A nadie le gustan los COSOC porque son solamente consultivos y además que es como cumplir con la ley de participación ciudadana. ¿Por qué no nos abrimos, al ombudsman, ¿cierto? Que es lo que se estila en las televisiones públicas a nivel nacional, internacional o la Defensoría de las Audiencias? Entonces yo lo dejo también ahí como parte de este puntapié inicial que tenemos que dar, pero hay que dar un paso primero. Entonces yo llamaría a todos y a todas que avancemos en este proyecto, que nos expliquen bien el tema del financiamiento, porque es una modalidad no es fácil de entender, y así también defender el derecho a la comunicación que tienen las personas, principalmente las personas de los sectores más alejados, que con lo que único que cuentan es Televisión Nacional de Chile y no tienen otra forma de información. Y eso es una realidad. Entonces yo creo que es importante que lo veamos desde esa lógica, sin mezquindades y siempre con el propósito de avanzar a garantizar el derecho. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Castillo. Bueno, me gustaría también intervenir, volver a agradecer a los invitados. Bueno, también TVN, entiendo, tiene 3 sindicatos los que hoy día están representados acá con una sola voz. Eso también habla muy bien de la comunicación que puede haber entre sindicatos y que, bueno, a mi juicio debiese ser en todo orden, porque finalmente el fin último de los sindicatos es también representar a los trabajadores de la mejor manera posible. Por eso también que nosotros también, y bueno, por mi parte en lo personal estoy de acuerdo que los trabajadores tengan participación con voz y voto en el directorio, y también considero que todas las empresas, no solo del Estado, también deberían siempre avanzar a esa modalidad donde los trabajadores estén representados también como parte íntegra y motor de toda industria. Cuando se habla también, por ejemplo, hoy día de la radio, cuando se hablaba vamos a llegar con la radio a buscar en otros sectores que también puedan ser
más auspiciadores, pero también está la necesidad de llegar con la radio para llegar a más auditores y llegar a más gente que hoy día no está teniendo otro tipo de información. La radio yo creo que también es uno de los ejemplos de cuando llegaron todas estas tecnologías, dijeron la radio va a desaparecer. Y la radio ha seguido incólume con su función, con su audiencia, con su estilo. Entonces yo creo que también un poco este fantasma tal vez de que algo va a desaparecer, también lo vimos en presentaciones pasadas, en donde había habido un acomodo, ¿cierto?, a esta nueva forma, etcétera. Ahora con el tema de la tecnología, nosotros no sabemos dónde va a llegar la tecnología, pero sí sabemos que hay segmentos etarios que no son nativos digitales y se quedan con la televisión, se quedan con la radio, y si la tecnología va a avanzar mucho más, seguramente nosotros vamos a preferir estar en el lugar que conocimos las comunicaciones y no vamos a mí a veces me cuesta ya entrar a todas las aplicaciones que tiene el teléfono. Entonces, en ese sentido, es importante también tener este canal con este pensamiento, digamos, del Estado, valores del canal público, de cómo, y también lo decía muy claro la diputada Pérez en la sesión pasada, si nosotros queremos que los niños consuman manzanas y son más atractivas las papas fritas y lucas de auspicio van a ir a las papas fritas, nosotros no vamos a dejar de decir que los niños coman manzana. Entonces, yo creo que ahí es muy claro de dónde nos ponemos, y yo creo que este debate también se dio la semana pasada. O sea, nosotros le queremos pedir rentabilidad a TVN o le queremos pedir pluralismo informativo, y eso va a tener un costo o no costo, digamos, o más o menos pérdida, pero desde mi punto de vista no es una pérdida, sino que es una ganancia informativa para la ciudadanía y también para toda la industria también audiovisual que puede venir detrás de la academia, de los jóvenes, de cómo también hay un espacio también para que en regiones, sobre todo nosotros hoy día que estamos apostando a un regionalismo, que estamos dándole más recursos, que está la figura hoy día del gobernador, que es el primer periodo, el regionalismo también va a tener que tener un surgimiento distinto si el regionalismo como lo pensamos va dando sus frutos, digamos, el tema del royalty hoy día también que va a gobierno regional, etcétera, pero también como las regiones se muestran en temas de turismo, en temas de talentos nativos propios de los sectores. Me parece muy ejemplificador lo que dice de Punta Arenas, un lugar súper aislado, alejado, uno de los sectores más alejados, que haya tenido también la capacidad de tener esta opción de televisión pública. Ahora también el tema de las dependencias, también nosotros siempre pedimos espacio para la escultura, decir, donde hay un museo, donde hay una exposición, donde hay alguien que pueda presentar el arte que está construyendo, cómo se hace también ese intercambio. Bueno, en Colombia hay experiencias de casas talleres, en donde hoy día esos oficios que se están perdiendo, o las mismas artesanías que siempre tienen dificultad de tener espacios donde mostrar. Entonces también cómo vamos haciendo esta interacción también con la sociedad en sus distintas expresiones artísticas, culturales. Me parece que también podría ser una línea, y lo dejo expresado. Bueno, me queda una pregunta puntual. Son 3 sindicatos, ¿están todos los trabajadores sindicalizados o hay trabajadores que no están sindicalizados? Ya. Ok. Ajá. Bueno, y también esta dinámica de cómo se va a reestructurar también TVN, también me parece pertinente que los trabajadores tengan voz y voto, como lo dije, y también buscar otros organismos, como dijo la diputada Castillo, desde la sociedad civil, que puedan también estar participando en esta construcción de esta televisión pública. Y por otro lado también, cuando se dice que esta industria digamos que hoy día está perdiendo lugar, yo no he escuchado ni a Mega ni al Canal 13 que están pensando en cerrar sus canales, digamos. Entonces también eso es una señal de que efectivamente cumple la función de poder incidir y poder informar a la ciudadanía. Eso me gustaría yo agregar como intervención. Diputado Durán y diputado Durán tenían pedida la palabra. La había pedido 20
20 segundos, diputada Castillo, por el tema del punto, y después diputado Durán. Solo para oficiar, presidenta, al directorio, en relación, ya que están los trabajadores y las trabajadoras, y se me fue recién, ver cuáles son las condiciones laborales que hoy día tienen los trabajadores, principalmente aquellos que están con el artículo 22, y también si se están haciendo algunos cumplimientos de las jornadas laborales. Ya eso es súper relevante a la hora de que podamos evaluar el proyecto en la integralidad del financiamiento también. Entonces, sabemos principalmente la gente de prensa que está con algunos problemas sabemos que trabajan bajo un artículo que es complejo, entonces, en ese sentido, oficiarle al directorio o al presidente del directorio para que nos entregue la información de cómo está el panorama del cumplimiento de la jornada laboral, y también del sindicato, si es que se puede expresar al respecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Castillo. Diputado Durán. Sí, gracias, presidenta. Bueno, también tomando atención a lo que señalan los expositores, señala que a los privados solo les interesa vender sus productos, que poco menos acá habría una competencia desleal los privados versus TVN. Pero si ustedes me preguntan a mí desde el punto objetivo de la ciudadanía, la competencia desleal es hacia los privados, porque los privados se la tienen que rascar por sí solos, mientras que TVN puede conseguir financiamiento privado y al mismo tiempo puede ir todos los años a pedirle plata al Estado. Y cuando uno ve la parrilla programática de TVN versus Mega, Televisión, Canal 13, la verdad que es casi la misma. ¿En qué cambia? En algunas cosas, por ejemplo, que a lo mejor a la gente no le gusta y a lo mejor no se han dado cuenta y a lo mejor a la gente no le gusta, no le llama la atención. Cuando estuvieron transmitiendo una y otra vez los 50 años del golpe, que es un tema más ideológico, que es un tema país o comunicacional del acontecer nacional, eso a la gente no le gustaba tal vez. Entonces, tal vez el problema que pasa con TVN es que es un canal que está muy idealizado y no se da cuenta que puede competir en igualdad de condiciones, mostrando noticias objetivas del acontecer nacional y reduciendo, insisto, reduciendo costos y gastos. Es por eso, presidenta, que a través suyo quiero pedir también un oficio en la cual se nos haga llegar el sueldo de cada uno de los trabajadores de TVN, cuáles han sido los últimos contratos, los subcontratos, las pérdidas, el personal que trabaja en cada programa, en cada área, cuánto significa para costo, porque objetivamente cuando uno va a un medio de comunicación, yo he visto canales privados, chiquititos, que entregan las mismas noticias que veo cuando hago el zapping, TVN, Mega, Chilevisión, Canal 13, pero he visto que efectivamente trabajan menos personas, o lo hacen por vía Zoom. Entonces, a través de la pandemia, lograron reducir sus costos. Hubo un minuto muy complejo en el cual hubieron muchos reclamos, porque... Diputado Durán, le pido que pueda ser más sintético. Además, usted también había intervenido. Hubo un minuto muy complejo en el cual Canal 13 redujo bastante sus costos, también lo hizo Mega, porque tuvieron que adaptarse a que una empresa privada, lamentablemente, tiene que ser autofinanciada. Y yo no he visto en TVN muchos programas que hablen de emprendimiento. Mucha de cultura, mucho de golpe de Estado, pero no de emprendimiento. Entonces, tal vez debemos cambiar la línea editorial, política y ideologizada que hay, que tal vez es que tenga menos audiencia que otros programas de televisión. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Durán. Diputado Durán. Gracias, presidenta. Saludar también a los invitados que están con nosotros. Transmitan nuestro saludo también a los trabajadores que representan. Y qué bueno que estemos conversando esto, ya, pero esto debería ser algo constante, algo permanente, y no esperar que tengamos que enfrentarnos a una ley, ya, donde se viene a pedir la uniencia de más recursos públicos para ver el funcionamiento del canal, y no hacerlo permanente, ya. A mí me queda esa sensación de que empezamos a hablar del rol de la televisión pública, de lo maravilloso que es, de cómo funciona o no funciona, pero el objetivo, claro, es enfrentarnos a un proyecto de ley que vamos a tener que ver si lo aprobamos o lo rechazamos, ¿ya? Y tampoco con esto vamos a descubrir la rueda, ¿ya? Si seamos claros, no quiero ser pesimista, pero saliendo de esta reunión, ¿ya? La máquina va a continuar igual que siempre, ¿ya?
por más que conversemos de buenas intenciones, de buenas ideas, hablemos de mejores prácticas, de criterios empresariales, TVN va a seguir funcionando igual, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? En algunas cosas, en lo que estamos debatiendo. Por lo tanto, agradeciendo la visita de cada persona que ha venido a exponer y a darnos su visión importante, porque la visión de los trabajadores, por cierto, que es relevante, ¿cierto? Los trabajadores, a mi juicio, son los que hacen la organización, son los que han puesto su historia, su vida, no solamente tienen un trabajo, sino que también tienen un valor, ¿cierto?, de hacer crecer la institución, ¿ya? Y con mayor razón los que tienen años de trayectoria. Sin embargo, TVN es una empresa, y una empresa tiene que llevarse con criterios empresariales, ¿no es verdad? Aquí se ha mencionado, evidentemente, hay que ver la industria, cómo está la industria, si a todas las empresas de comunicación, a todas las empresas de la industria les va mal, evidentemente a TVN seguramente le irá mal. Si todas están bien y TVN está mal, bueno, hay que preocuparse qué pasa con TVN, ¿ya? Pero hay que ver también cómo está la industria, cómo se movía esto en su conjunto, ¿ya? Y si aquí se ha hablado de que el canal privado, evidentemente el canal privado si tiene que invertir, crear una nueva línea, va a pedir un préstamo o, como se dijo aquí, el dueño se va a meter la mano al bolsillo. TVN es una empresa pública, ¿a dónde va a tener que acudir? ¿Cierto? Al Estado, ¿ya? Pero también pidámosle a TVN que se rija con criterios empresariales, ¿ya? De tal manera que no sea un saco roto, como evidentemente a la luz de los números ha venido siendo. Aquí, desde el directorio, ya el gobierno corporativo debiera ser un grupo colegiado, ¿cierto? Tal vez el presidente, nombrado por el presidente de la República, pero el resto debiera ser gente competente en la industria de la televisión, ¿ya? Aquí no puede haber un cueteo político de que tantos directores de un lado, tantos directores de otro. Esto tiene que regirse por los criterios de la eficiencia, ¿ya? Y a eso deberíamos propender, pero vemos que no es así, ¿ya? Y cada vez nos vamos a entrampar, y por eso dije, no quiero ser pesimista, pero lamentablemente la cosa va a ser así. Vamos a terminar este proyecto de ley, se va a aprobar, se va a rechazar. Por cierto, no vamos a dejar que TVN se caiga, pero la máquina va a continuar permanentemente igual en el tiempo. Aquí debería venir, Presidenta, citar al gerente general, a la gente que está a cargo de las finanzas, ¿ya? A la gente que está a cargo del tema técnico propiamente tal, para que venga a dar cuenta ya de cómo se ha manejado la empresa en términos financieros, en términos económicos, de tal manera que de ellos también tengamos una respuesta, ya, de aquí lo que se está viniendo a exponer, ¿ya? Yo creo que debe haber televisión pública, ¿ya? Deberíamos recoger las mejores prácticas de otros países, pero esto es una empresa y los que están a cargo de las finanzas, los que están a cargo de las operaciones, de la parte estratégica, debieran también venir a esta comisión y dar cuenta de su gestión en todo este tiempo. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Durán. Como empresa del Estado, todas las empresas del Estado deberían obedecer a la misma lógica de la eficiencia y la eficacia, y también a todas deberíamos pedirle lo mismo. Voy a pedir que alarguemos hasta las 10, porque estamos ahí justito. Voy a pedir autorización para los oficios que había pedido la diputada Castillo, el diputado Durán, a pesar que lo que pide el diputado Durán está en transparencia también, igualmente lo vamos a hacer vía oficio. Bueno, agradecerles también, esta comisión siempre está abierta para lo que ustedes requieran. Esperamos que también este proyecto avance. También va a estar en la Comisión de Hacienda, donde los diputados de la Comisión de Cultura también pueden asistir a las audiencias que se van a hacer en la Comisión de Hacienda, en donde se va a tratar obviamente en más detalle también el tema económico. Bueno, agradecerle a los invitados, muy nutritiva su exposición y muy clara también. Agradecer también esta visión que tienen de los tres sindicatos de poner una visión única, eso es muy importante también. Y bueno, también lo invitamos a seguir también el desarrollo del proyecto, para que también, si ustedes quieren aportar en alguna otra instancia o por otra vía, también están llamados también a hacerlo. Así que tenemos también a nuestro invitado de la biblioteca. Yo le voy a dar la palabra para que podamos esbozar a lo mejor en líneas generales también lo que vamos a continuar en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.
voy a dejar la presentación, o vamos a dejar la presentación junto a James para la próxima semana, su versión extendida. Quizás me gustaría, como en relación a la conversación que se ha tenido hoy, hablar un poco sobre modelos de financiamiento y un poco sobre función pública. Intentando hacer esto dentro de los próximos 4 minutos. ¿Sí? Exactamente. Este es un tráiler muy rápido de... no sé cómo proyectar. Y ya me comí 1 minuto y medio. De verdad creo que voy a necesitar ayuda en esto. Sí, tenemos... ¿Puedo saltarla? Y solamente... Vale, la presentación que vamos a hacer la próxima semana incluye, claro, definiciones de televisión pública que se entiende desde la UNESCO y de distintas entidades acerca de qué es la televisión pública, cuál es esta misión pública que se le entrega a los medios de comunicación. Luego, modelos de financiamiento a nivel internacional. Y luego, los distintos o un análisis del sistema de gobierno corporativo que se propone. A modo, como dije, de tráiler, la televisión pública tiene varios elementos que son que la definen en sí misma. La universalidad, es decir, que llegue a todo el territorio de lo que se considera el nacional. La diversidad, desde distintos puntos de vista, cada país adapta lo que entienda por diversidad. Independencia, tanto de los medios que lo financian como de los actores políticos que pueden intentar influir, y todos tratan de influir sobre los medios de comunicación. Y la distinción de canal público, es decir, lo que decían recién, la preocupación por la cultura, lo que se define como cultura, la identidad nacional, que es un elemento muy importante en esta época, y el cumplimiento de los distintos mandatos que se le pueden entregar dentro de una sociedad como un país como Chile. Y asociado al tema de definición pública, también vamos a hablar un poco de la actual situación que se encuentra en todas las televisiones o todos los medios de comunicación pública en el mundo, que son la competencia con plataformas, el cierre de brechas entre las obligaciones que se le pide a la televisión pública y el financiamiento. Y aquí sí hay que recordar que Televisión Nacional es el único canal del mundo que tiene que regirse por las mismas normas que los canales privados, es decir, el mismo tipo de competencia. En el caso de Nueva Zelanda, como nombraba el equipo de los sindicatos de TVN, el actual modelo de financiamiento considera una agencia pública que financia a todos los medios de comunicación públicos de Nueva Zelanda. Cambiaron el modelo radicalmente. Luego, dentro de estos desafíos, hay muchos más, pero estos son 4 que encontramos en un estudio muy reciente, de enero del 2024, de que las métricas de rendimiento que se le piden a los canales, a los medios de comunicación pública, no están claramente alineados a lo que hoy día, al real reporte de las audiencias. Es decir, hoy día tenemos el People Meter, tenemos otros sistemas, pero que no necesariamente apuntan a poder medir la eficiencia de lo que se está entregando como emisión, o como emisión. La emisión de la emisión, exactamente. Y finalmente, el desafío que significa que estoy tratando de resumir, que lo digital es importante, pero no es lo único. Dentro de esta idea de universalidad que define a los canales públicos, los medios análogos o digitales como radio o televisión siguen siendo un elemento esencial para poder llegar y cumplir con esta misión de universalidad. Y luego modelos de financiamiento, hay al menos una decena de modelos, todos, la mayoría de ellos son mezclados, así como existen estos modelos extremos, entre comillas, de financiamiento privado en el caso chileno, también existe el mismo extremo, esto lo estoy poniendo como un ejemplo, del financiamiento totalmente público, como sería en China. Pero entre medio hay muchos modelos diferentes que van desde el impuesto a las personas, el impuesto a los aparatos, el impuesto al hogar mismo, o, por ejemplo, el modelo filantrópico norteamericano, donde sí existe la figura del endowment, y que una fundación o un tercero es el que se encarga de recabar el financiamiento para luego entregárselo a que se cumpla la función de canal o de medio de comunicación público.
Y con eso termino mi tráiler y sí, creo que voy a dejar muchas expectativas, así que por favor no esperen mucho. Sí, bueno, Perdón. agradecer la presentación y por supuesto síganos en el mismo canal y en el mismo horario para profundizar. Vamos a subir el rating de la Comisión de Cultura. Muchas gracias a presidente. todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esto se levanta.